ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Gutiérrez me dijo, mire Ramos, me dijo, yo quiero que usted vaya a hablar con Monseñor Romero. Allí yo le doy fe de que yo fui donde Monseñor Romero a hablar con él, a pedirle a él el aval para ese golpe de Estado. La reunión con Monseñor Romero queda para el 7 de octubre. Es domingo y Monseñor celebra la misa en Basílica, con bastante asistencia de gente, según señala el mismo Monseñor Romero. Después de la misa, atiende a 3 periodistas extranjeros. Por la tarde, celebra una confirmación que es preparada por los padres dominicos. Ya en la noche, él atiende a 2 militares. Bienvenidos, esto es Memoria de Vida. Monseñor Romero no nos dijo sí o no, no, él no nos dijo no. A mí me parece factible, dijo él, me parece factible. Y los objetivos que tiene están bien, eso es lo que dijo él. Si el golpe de Estado es un éxito, cuenten conmigo. En el siguiente domingo, después del golpe de Estado, mi homilía va a ser dirigida al golpe de Estado y allí los voy a respaldar. Eso fue lo que nos dijo él. La noche visita de 2 militares que me hablan confidencialmente de sus proyectos en la renovación del gobierno. Estaremos a la expectativa durante esta semana, mientras tanto les prometí mis oraciones y toda la colaboración oral que la Iglesia puede ofrecer en tan delicadas circunstancias. Ese día, 15 de octubre, yo le entregué el mando a mi coronel Gutiérrez, tipo 11 de la mañana, cuando ya todos los cuarteles estábamos confirmados. No hay ni un muerto, no ha habido ni un muerto, el golpe se ha llevado a cabo de acuerdo al plan, yo le quiero entregar esto, hicimos un acto, él y yo, y él me la firmó, de que yo no era responsable de ningún muerto. Entonces él, cuando ya tomó la dirección, me dijo, entonces lo nombro a usted, me dijo, comandante, me dijo en este momento, de la situación militar. Ya bastante tarde, como a las 5, comenzó a rodarse la noticia por radio, porque el presidente Romero había abdicado y se había marchado a Guatemala. Se notaba en el ambiente un respiro de esperanza, aunque al mismo tiempo el temor de haber sido un golpe militar hace poner la reacción de las fuerzas de izquierda que ya llamaban a la insurrección popular. También votones por la extrema derecha, que se sentirá provocada por el manifiesto del nuevo gobierno que promete muchas reformas en el campo económico y social. Esperamos en Dios que sepa comprender la buena voluntad y que entre todos busquemos salir de esta crisis del país. Que después del golpe sí tuve nuevamente comunicación con miembros dirigentes, porque las manifestaciones siguieron. Eso siguió siempre siguió. Una visita a las 9 en nombre de la nueva junta presidencial. Me pedía que apresurara una palabra de llamamiento a la tortura, ya que se comenzaban a ver brotes de reacción en el campo de izquierda. En Mexicano, en Soyapango, había brotes de violencia, de amenaza, de provocación, y que ellos, los nuevos gobernantes, no podían dejarse provocar. Llamamiento pastoral ante la nueva situación del país. Desde ayer, El Salvador ha entrado en una nueva y delicada coyuntura de su historia.
una insurrección militar depuso al gobierno del general Carlos Humberto Romero. Nuestra Iglesia, que desde su propia identidad y por exigencia evangélica se ha comprometido a acompañar al pueblo en todas sus vicisitudes, siente la responsabilidad de decir su primera palabra ante esta nueva situación. No se trata de una palabra política, sino de una reflexión a la luz de nuestra fe cristiana. Por eso, ante todo, se eleva a Dios como una oración y de allí toma luces y energías para orientar al pueblo o interpretar ante el nuevo gobierno los justos anhelos de liberación de los salvadoreños. Monseñor Romero se compromete a comentar el golpe de Estado en la próxima homilía. El 21 de octubre de 1979, Monseñor explica en la misa dominical la misión de la Iglesia en medio de la crisis del país. Que si hay un conflicto entre el gobierno y la Iglesia, no es porque la Iglesia sea opositora política del gobierno, sino porque el conflicto ya está establecido entre el gobierno y el pueblo, y la Iglesia defiende al pueblo. Monseñor Romero es monitoreado por la Embajada de los Estados Unidos. Sufre constantes amenazas y es menospreciado por los sectores católicos más reaccionarios. Para él quizás lo más doloroso es que sus propios hermanos, obispos, estuvieran, digamos, en contra de su labor, ¿no? Y constantemente lo estaban criticando, pero sin embargo él siguió los pasos, ¿verdad?, del Señor, siguió los pasos del Evangelio, siguió los pasos de la Iglesia, ¿verdad? Y yo creo que eso fue lo que lo llevó, digamos, a la muerte, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila planifican y ayudan en la ejecución de la conspiración junto a Fernando Sagrera y Mario Molina. Esa misma mañana, Monseñor Romero va a la playa, siente la necesidad de confesarse y se dirige a la residencia del Carmen en Santa Tecla. El objetivo de la conspiración es asesinar al arzobispo Romero. El ex mayor Dawinson da la orden de matar, según la Comisión de la Verdad. Monseñor visita a su confesor habitual, el padre jesuita Segundo Ascue. Amado Antonio Garay, motorista del ex capitán Saravia, es el encargado de trasladar al tirador hasta el Hospital de la Divina Providencia. A las 6 de la tarde, Monseñor oficia una misa por el aniversario de la muerte de la señora Sara Meardi. Como a las 6:30, los asesinos llegan con el Volkswagen de color rojo frente a la puerta principal de la capilla del Hospitalito. Cuerpo de nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar porcentaje de justicia y de paz a su pueblo. Unamos pues últimamente fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros. Yo creo que los líderes, los grandes hombres no se improvisan, se están haciendo cada día. Y yo creo que Monseñor Romero se hizo desde pequeño, siendo seminarista, siendo sacerdote joven, y que llegó a su punto pues del episcopado, ¿verdad? Monseñor Romero, pues creo yo que fue el primero en conocer muy bien todos los documentos del concilio, ¿verdad? Y desde luego los documentos que iban saliendo en ese tiempo. Lo que pasa es que el problema estaba
cómo ponerlos en práctica en cada diócesis, en cada región, ¿no? Recuerde que Santiago de María era prácticamente, o es prácticamente, una diócesis donde había muchos finqueros, ¿no? Entonces ahí él se enfrentó en un conflicto evidentemente del terrateniente verdaderamente poderoso de este país con la pobre gente que era prácticamente colono. O sea, era difícil realmente la labor pastoral. Como obispo de Santiago de María, él constata la gravedad de la situación en 1975, al ser asesinado varios campesinos que regresaban de un acto religioso por parte de la Guardia Nacional. En 1977 es ordenado arzobispo de San Salvador. Fue uno de los consejeros que tuvo el padre grande del señor arzobispo Romero, ¿verdad? Y se llevaban muy bien, por eso es que le llamaban que eran un amigo personal. Y eso se comprobó pues cuando fue asesinado el padre grande en el año 77, el 12 de marzo, ¿verdad? Que ahí fue, para algunos creen que ahí fue ese impacto que hubo, fue como quien dice la conversión de él. Pero yo no creo que haya sido la conversión de él, sino que él quizás se dio cuenta qué es lo que tenía que hacer en esos momentos la iglesia. Con el padre Tilo iban los humildes campesinos, Manuel y Rutilio Lemus, a predicar el evangelio. Una metralla sonó, los ricos están contentos, pero el padre no murió. Monseñor Romero, al conocer el asesinato esa misma noche, ante los cuerpos del padre Rutilio Grande, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio, celebra la misa. Al día siguiente, Monseñor Romero exige una investigación y decide no asistir a ningún evento del gobierno o junta con el presidente, hasta no aclarar los datos del asesinato. El domingo 20 de marzo, Monseñor Romero cancela todas las misas de la arquidiócesis y se celebra la que ha sido conocida como la misa única. Hermanos, creo que todos han comprendido el lenguaje de esta única misa. No tiene nada de demagogia, no está siendo utilizada por partido político, no está siendo proclamando una protesta a lo humano, simplemente está diciendo lo que significa la misa, sea que la celebre el Papa en el Vaticano, o el obispo en su catedral, o el humilde párroco en la más humilde de las aldeas de la diócesis. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. Que Monseñor Romero no estuvo solo, estuvo apoyado por los sacerdotes de la arquidiócesis, por sus sacerdotes, estuvo apoyado por las religiosas, que muchas religiosas realmente están, de ahí comenzaron una labor pastoral inclusive de las religiosas. Entonces él sentía ese apoyo de la iglesia, ¿no? Y ya no se diga por los seglares, por los catequistas, etc. Entonces, claro, algunos obispos, con aquel celo apostólico que siempre hay, ¿verdad?, estaban en contra de él. Entonces el que hablaba de injusticias, el que se levantaba, por ejemplo, era un comunista, estaba en contra del régimen, en contra de la situación. Entonces, claro, le llamaban político a Monseñor Romero, le llamaban político a los sacerdotes. Era terrible. Ahí no podíamos quedarnos solo parados. Teníamos que ayudarle a toda esa gente y hasta donde pudimos, junto con los elementos de Cruz Roja que también trabajaron arduamente, nosotros pues cubrimos esa emergencia. Se oyeron unas detonaciones
cohetes, disparos a la vez. La gente que estaba en la parte de afuera del atrio de la catedral entró en temor, un miedo, un pánico horrible. Y usted sabe que allí ya las personas que fallecieron en ese momento, la mayoría, entre 30 y 40 personas que fallecieron, que quedaron ahí, fallecieron por asfixia, atropelladas, pateadas por la misma multitud de personas que se aglomeró a ingresar a la catedral. Su asesinato, junto al incremento de la represión y el fracaso de la ofensiva general por parte de la guerrilla en enero de 1981, desencadenan la guerra civil. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Gracias por seguir en sintonía de Memoria de Vida, una producción de audiovisuales de la UCA. Es momento de un espacio de reflexión como en cada capítulo, y en esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia del cardenal Gregorio Rosa Chávez. Cardenal, muchas gracias por concedernos este espacio. Gracias, Gaby, por tu visita. Estamos contentos de estar con ustedes. Con gusto vamos a compartir cosas lindas e importantes para todo el país. Gracias por esta oportunidad. Así es, cardenal. El tercer capítulo fue sobre Monseñor Romero. ¿Y quién mejor que usted para hablarnos sobre Monseñor Romero? Cardenal, ¿las palabras de Monseñor siguen vigentes en nuestra actualidad? Es sorprendente, Gaby, cuando uno lee o escucha a Romero, se asombra. Qué clarividencia, qué profundidad, qué ternura grande para el pueblo que sufre. Qué valentía. Es un profeta realmente de fuego, pero también un profeta tierno, cercano, cálido, a quien le dolía el pueblo, como dice el Papa Francisco cuando habla de los políticos, que les duela el pueblo. Es una cosa para ser un buen político, un buen pastor igual, un pastor que tiene, como dice el Papa, olor a oveja. Realmente uno se asombra cuando lo escucha y dice, pero esto parece dicho para hoy. Eso es lo que pasa con los que hablan cosas que son profundas y verdaderas, que eso nunca pasa de moda. Cardenal, ¿y cómo podemos hacer vida la palabra de Monseñor Romero, sobre todo en esta actualidad? Tú dijiste que sin memoria no hay futuro. Y el Papa nos dice tanto esa idea. Y la gente hoy no quiere recordar. Los jóvenes no quieren saber qué pasó antes. Uno habla con ellos y de repente siente una especie de rechazo total a pensar qué pasó, de dónde venimos. Tú hablábamos antes de la grabación del tiempo del martinato, del año 32. Fíjate, desde entonces, 50 años solo con gobiernos militares, 50 años, hasta que llegó Duarte en el 84. Cuando las elecciones eran una pantomima, una farsa, una formalidad. Así vivimos 50 años después de la masacre de 32. Vino después ya los tiempos de la democracia formal, por lo menos, y no aprendemos. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente joven sepa que si no tienen raíces, no saben quiénes son, ni de dónde vienen, ni para dónde van? El Papa tiene una comparación con un árbol, dice un poeta argentino. Sin esas raíces del árbol no hay flores ni hay frutos. Las raíces son las que ustedes con esta serie van a tratar de que las descubramos de nuevo y las valoremos, porque si no, no sabemos qué futuro nos va a esperar. Monseñor Romero conoció la realidad, se acercó a su pueblo. ¿Cómo podemos hacer nosotros ahora que podemos evidenciar mucha falta de empatía entre hermanos salvadoreños para, así como Monseñor Romero, acercarnos a la realidad, acercarnos al pueblo con empatía? Él un día explicó él su método para hacer una homilía. Eso después lo sistematizó Miguel Cabada en una tesis en la UCA.
Dice, primero leo lo que se va a predicar el domingo siguiente y lo medito. A ver cómo se lo comunico al pueblo. Miro a ese pueblo al que voy a hablarle, para que lo que le diga transforme su historia. Él soñó con una historia diferente. Fue su utopía. Quería un pueblo libre, un pueblo capaz de pensar y decidir con madurez. Hay una frase que a mí me impacta de Romero, me la sé de memoria. Dice, Dios quiere salvarnos como pueblo. Dios no quiere masa, quiere pueblo. Dice, ¿pero qué es la masa? El montón de gente. Cuanto más ignorante, mejor. Cuanto más alienada, mejor. ¿Y qué es la masa? Es que es el pueblo. Dice, es la comunidad organizada donde todos buscan el bien común. Es una cosa perfecta, esa visión que da él de lo que es ser masa o ser pueblo. Pues en este caso, tenemos un país que es masa. ¿Cómo hacer de ese país un pueblo? Eso fue su ilusión, su utopía, su sueño, un sueño pues que quedó inacabado y fue cortado por una bala en marzo del 80. Y en el caso de la iglesia, de la feligresía, ¿qué nos dice Romero en la actualidad para acercarnos a esa realidad, para acercarnos como hermanos salvadoreños? ¿Qué nos toca? ¿Qué papel nos queda? Hablamos de utopía también cuando habla de la iglesia. Él tenía una gran desconfianza a Medellín antes de ser arzobispo. Incluso sus artículos contra esos documentos los llamó demasiado progresistas, casi socialistas y marxistas. Luego descubrió que no era eso. Y tomó como modelo de iglesia lo que Medellín plantea a los jóvenes. Una iglesia pobre, misionera y pascual, libre ante todo poder temporal y comprometida con los más necesitados. Esa fue su utopía y por esa utopía dio la vida. Luego cuando él hace sus cartas pastorales, todas las dedica a la iglesia. Primero, la iglesia de la Pascua. Después, para defenderse, la iglesia cuerpo de Cristo en la historia. Esa frase es fantástica. Cuerpo de Cristo en la historia. Nosotros somos la iglesia, somos cuerpo de Cristo hoy, los cristianos. Cuando somos cristianos, realmente dóciles al Espíritu Santo. Después la iglesia que dialoga con los grupos populares. Y por último la iglesia que está iluminando a la crisis del país. Esa fue su serie de cartas pastorales. Entonces ahí está todo su pensamiento condensado. Eso fue su hoja de ruta. Y muere pues en el altar, justo antes de ofrecer el pan y el vino en la misa. Y muere hablando de esto precisamente. Cuando uno oye su última homilía, la del 24, no la del 23, que la tenemos porque un muchacho la grabó del aire así, de forma muy primitiva, y él dice que esta sangre, este cuerpo, nos ayuden para dar nuestro cuerpo, nuestra sangre al dolor como Cristo, para la salvación del pueblo. Así termina su vida. O sea que fue totalmente coherente desde que comenzó su ministerio hasta que entregó la vida en ese día tan inolvidable del 24 de marzo. Por tanto, ahí tenemos clarísimo todo, Gaby. Falta retomarlo, asumirlo con valentía y con generosidad y con esperanza. ¿Qué es lo que está faltando tanto hoy? La esperanza. La gente está caminando como robots, como zombies, como ovejas sin pastor. ¿Y cómo podemos hacer para no darle la espalda a la realidad, cardenal? Es que toda la cultura actual nos invita al individualismo, al consumismo, al hedonismo, a la indiferencia. Cuando el Papa comienza su ministerio, va a Lampedusa a ver a los que vienen del África y muchos mueren en el mar. Y ahí denuncia el mundo que estamos. Centrado en el dinero, dice el Papa, en el consumo, en la explotación del pobre, y no en la persona. Por tanto, mientras no esté la persona en el centro, no hay esperanza. Y eso toca a nosotros los que creemos en Cristo, luchar para que la persona sea lo más importante. No el dinero ni la ganancia, ni el consumo, sino las personas. Que en este mundo son descartables, dice el Papa. Queremos olvidarnos de ellas, queremos casi que desaparezcan, porque son un estorbo. Pero ahí está Jesucristo, cuestionándolos: ¿qué hiciste por tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Creo que esta serie de programas llevan el fondo de la pregunta: ¿y dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste por tu hermano? Así que creo que no hay que dejar de soñar, ni tampoco dejar de caminar y de comprometerse. ¿Qué debemos cambiar para hacer eso precisamente, para poner a la persona primero?
María Teresa un día le preguntó a un periodista, ¿qué podemos hacer para que el mundo cambie? Y él respondió, primero que cambie vos y que cambie yo, ¿verdad? Entonces, cambiar a la persona para cambiar la historia, también para cambiar la iglesia. La iglesia está en un proceso como de involución, o sea, centrándose en ella misma. Eso que el Papa llama la autorreferencialidad. Hay que salir de ser Papa, aunque uno tenga un accidente en el camino, salir a las periferias geográficas y existenciales. Esa es la clave que el Papa es, la única clave válida. Y eso supone un acto de voluntad de salir de uno mismo y de su propia comodidad, de su espacio de confort, como se dice hoy, para buscar allá, a donde está el sufrimiento. Decía Romero, el pastor debe estar donde está el sufrimiento. Esa frase que tanto conocemos resume un poco su visión y su compromiso con este país que él tanto amó, por el que dio la vida y que ha tenido un impacto tan grande en el mundo entero. Es un profeta que ese mártir del siglo XX más conocido en el mundo es Romero. ¿Quién iba a pensar que Romero nació en un país tan chiquito como El Salvador? Así son las cosas de Dios, que de la nada hace grandes cosas cuando ahí está presente el Espíritu Santo. Cardenal, para ir finalizando, en el caso de los jóvenes, ¿cómo hacemos nosotros, cómo hace la Iglesia, para que el mensaje de San Romero trascienda las generaciones, las actuales y las que vienen? Hay una especie de parábola, doble parábola. Una es en la UCA cuando hacen la vigilia de los mártires con los farolitos. Ahí están un montón de jóvenes. Otra que hacemos nosotros cuando vamos a Ciudad Barrios, a la cuna del profeta. Ahí están los jóvenes también. Y ese caminar con los jóvenes, a ellos les abre el horizonte. Dice el Papa, a los jóvenes hay que ponerlos a caminar. Esa es la clave. Y los jóvenes necesitan quien les invite a caminar, pero que camine con ellos. Y eso nos supone tener líderes en quienes confiar. Hay una crisis de liderazgo en el mundo. El Papa Francisco es un líder en quien todo el mundo respeta, tiene credibilidad porque es coherente. Eso fue Romero. Entonces creo que a los que somos adultos nos cuestiona esta realidad, porque somos culpables de que esté esa realidad así tan desalentadora. No somos para los jóvenes una inspiración, un modelo, un guía. El líder tiene 3 características. Con esto quisiera terminar. Primero, ve claro. Segundo, sabe comunicar su visión. Tercero, él va adelante. Eso fue Papa Juan XXIII cuando convocó al concilio. Eso es Francisco. Eso fueron nuestros mártires. Eso fue Romero. Entonces, creo que si no tomamos esa pedagogía de Romero, que es con esa triple característica, no tendremos autoridad moral para que los jóvenes digan, vale la pena ponerse en camino. Así que ánimo, hay que caminar. Y eso nos lleva a paisajes maravillosos donde realmente hay aire puro, hay esperanza y hay futuro. Creo que esta visión nos anima a no darnos por vencidos nunca, tirar la toalla, nunca pensar que las cosas no pueden cambiar. Cardenal, muchísimas gracias por habernos concedido este espacio para la producción de audiovisuales de la UCA, Memoria de Vida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Y a ustedes muchas gracias por habernos sintonizado. A continuación, el editorial. En diciembre del año 2010, la ONU proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Con esta proclamación, la ONU reconoce la importancia de promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. Además, escogió esa fecha, coincidente con el martirio de Monseñor Romero, como un homenaje a su importante y valiosa labor en la promoción y protección de los derechos humanos y por la entrega de su vida a esa tarea. Con este reconocimiento universal,
Se reconoce a San Romero como un humanista y defensor de la dignidad del ser humano, el protector de la vida de los pobres, sus constantes llamados al diálogo y su oposición a toda forma de violencia. A 42 años de su martirio, este legado profético es un llamado urgente a respaldar las mismas causas que él defendió, seguir sus ideales y estar abiertos a una permanente conversión. En el contexto actual de mentiras, intolerancia, odio y revanchismo, a veces disfrazado de justicia y legalidad, el ejemplo de San Romero es una invitación a la tolerancia, al diálogo y el entendimiento. Es un llamado a dejar de lado el egoísmo, el individualismo, la idolatría al poder y las riquezas para buscar el bien común. Conmemorar este Día Internacional y el martirio de San Romero tiene sentido si nos preocupamos de atender las causas estructurales que mantienen al pueblo salvadoreño en la violencia, la pobreza, la desigualdad social y la inseguridad económica. Es buscar soluciones prontas y reales a una gran mayoría que vive en asentamientos precarios, en condiciones inhumanas, sin empleos decentes, con salarios que no permiten vivir con dignidad, sin escuelas de calidad y sin una salud pública y efectiva al alcance de todos, sin oportunidades de estudio y de trabajo para la juventud. Conmemorar a San Romero es reconocer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación que tienen todas las víctimas, también las del conflicto armado y las actuales, y exigir pronta y verdadera justicia para todos. Es atender con políticas públicas las demandas de las madres y familiares de los desaparecidos del pasado y del presente, así como de las mujeres y niñas víctimas de la violencia machista. Recoger los sueños de San Romero significa sumarnos a todas esas causas que él defendió con su palabra y su ejemplo, y seguir trabajando de forma decidida y comprometida para que exista verdadera paz, justicia y verdad en El Salvador. Bienvenidos a la sección de la entrevista del programa Miradas. Este día conversamos con Eduardo Esquivel, quien es psicólogo y coordinador pedagógico del programa de formación y empleo del Servicio Social Pasionista, para hablar sobre el tema de la violencia sexual en la juventud, y a quien le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, para empezar, Eduardo, me gustaría preguntarte qué es la violencia sexual. Vamos a entender un poco la violencia sexual, cómo lo entiende la OMS, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, que es todo acto sexual, ¿verdad? Consumado, o la tentativa de consumar un acto sexual, que puede ir de comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. Esto es clave porque está en contra del consentimiento o de la posibilidad de dar el consentimiento. Y que también se puede utilizar en relaciones desiguales de poder, ya sea un adulto frente a un niño, una niña, o diferencias de fuerzas, o por ejemplo, personas contra la discapacidad, o personas con discapacidad, perdón, y que de alguna otra forma también puede darse o no el tema de una comercialización de la violencia sexual. Y aquí es importante entender cuál es el mecanismo que se da en esta violencia. Y uno de los más principales es que siempre hay una violencia que la antecede, que por ejemplo el uso de la intimidación, o por ejemplo el uso de la coacción, amenaza, extorsión, ¿verdad?
Y también en algunos casos, ¿verdad? También es una instrumentalización del cuerpo de las personas, especialmente de las mujeres, en términos de comercialización y explotación sexual, ¿verdad? Y que en alguna medida hay varios factores en distintos tipos de violencia, ¿verdad? Que viene desde el acoso sexual, ¿verdad? Que es tema verbal, hasta la violencia más profunda que tiene que ver con la violación sexual. Y aquí también vamos a hablar un poco sobre, dentro de la violencia sexual, hay distintos tipos, que uno de ellos es que se involucra a un familiar o no, ¿verdad? Con la persona que enfrenta esta violencia, ¿verdad? Reiterando que principalmente dentro de nuestro país, las principales víctimas son mujeres y niñas y adolescentes en nuestro país. ¿Cómo afecta esta problemática a la juventud y a la adolescencia? Es importante porque tenemos algunos datos. Según el Observatorio de Violencia de Ormuza, tenemos 3.284 mujeres que enfrentaron violencia sexual durante el 2021. Según estos datos que fueron brindados por la Fiscalía General de la República, nos damos cuenta que el 56% de los casos son cometidos contra niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Eso es importante comprenderlo porque la principal, población que enfrenta la violencia sexual son niñas y adolescentes, ¿verdad? Principalmente mujeres y niñas. Y que este dato se aumenta a un 70% hasta los 30 años. De 0 a 30 años, el total de este número son personas, mujeres y niñas entre los 0 y 30 años. ¿No? Esto es importante entenderlo porque, digamos, la principal ámbito donde sucede es dentro de la familia, ¿verdad? Hay personas familiares, conocidos o personas cercanas a la familia que están en torno, digamos, a las personas o a las niñas que enfrentan este tipo de violencias y que generan este impacto importante, ¿verdad? Hay muchos, digamos, efectos psicológicos que tienen que ver con el miedo, el tema de la identidad, ¿verdad? El dolor, la seguridad, ¿verdad? Queda bastante impregnado, ¿verdad? Y que tiene que ver con algo que acompaña durante el resto de la vida, dependiendo del nivel de que esta persona lo pueda trabajar. Sin embargo, también hay otros ámbitos en los que la violencia sexual está presente, por ejemplo, en los centros educativos, en universidades, ¿verdad? Personas que ejercen cierto nivel de poder, ¿verdad? Una relación de poder, una relación desigual, que por cualquier fin, ¿verdad? Por el fin de, digamos, en alguna medida, generar presión, generar algún tipo de consecuencia para la víctima, utilizan este recurso, ¿verdad? Para poder llegar al fin o a los intereses que esa persona pueda tener. Por ejemplo, un docente que a sus estudiantes le ofrece este tipo de, digamos, de prácticas sexuales, el tema de acoso sexual, para mejorar su nota, ¿verdad? O, por ejemplo, en el ámbito laboral, también muchos de nuestros jóvenes del país también tienen alguna situación en la que, por el tema del empleo, también genera ciertos niveles de acoso sexual, digamos, insinuaciones sexuales, de contenido sexual, y que de alguna manera también están relacionados en esta relación de poder, que es porque mantener el empleo, por el tema del salario, por el tema de mejorar sus condiciones, están en esa situación desigual. También durante digamos, en el ámbito de trabajo, o el ámbito laboral, hay prácticas bastante recurrentes y que también para las juventudes pueden ser tanto a nivel presencial como a nivel virtual, ¿verdad? Ahora que muchas de nuestras formas de interactuar han
cambiado, han migrado también hacia lo virtual o digital, también hay nuevas prácticas de violencia que tienden también a migrar a estas prácticas. Por ejemplo, a jóvenes que de alguna otra forma han sido coaccionados o coaccionadas, ¿verdad?, en enviar fotografías a través de los medios digitales. Ese es un medio para no publicar, digamos, esas fotografías. Es un método de coacción, un método de, digamos, de intimidación, para que estos jóvenes puedan tener otras prácticas, inclusive tener poder recurrir a otras prácticas sexuales con ellas, ¿verdad? También, ¿verdad?, vale mencionar que dentro de la violencia sexual no solamente afecta también principalmente a las mujeres, sino también a la población LGBT, también por considerar, ¿verdad?, que este es uno de las poblaciones que vive su sexualidad más abierta, etcétera. Sin embargo, es un tema de incoherencia, ¿verdad?, porque dentro de nuestra realidad, el machismo que vivimos y la supremacía, digamos, de lo masculino en nuestro país, y esto es importante reconocerlo, ¿verdad?, que también dentro de los hombres, ¿verdad?, también hay otras formas de ser hombre sin generar relaciones de poder y de dominación a los cuerpos de las mujeres y también de las masculinidades diversas. Entonces, también ese es un punto importante, y por eso es que también lo hacía alusión al inicio, que nosotros los hombres tenemos una gran implicación en ese tipo de violencia, en la prevención de la violencia sexual, en la medida que también nos hacemos conscientes, todos y todas, ¿verdad?, sobre todo los hombres, sobre la violencia y los ejercicios de poder que podemos hacer frente a los demás, y el contenido sexual también que implicamos en otras poblaciones. Bueno, teniendo en cuenta que no es una cantidad de casos baja, porque son miles de casos los que en El Salvador se reportaron hasta el 2021, ¿cómo actúan las autoridades competentes ante los casos de violencia sexual? Y aquí mismo podríamos hacer la pregunta también, que si se le da la importancia debida acá en el país a esta problemática. Por distintas organizaciones sociales, principalmente feministas, que traen esta bandera de la prevención de los casos, el tema de la impunidad de estos casos, porque también es importante decirlo. Pocos casos dentro del sistema judicial finalizan en una condena, ¿verdad? Y esto es importante decirlo porque en un contexto posibilitador de este tipo de violencias, lo que hace es que no se contiene, es decir, se sigue promoviendo como este tema no es, digamos, abiertamente abordado, etcétera. Entonces se pueden seguir perpetuando. Hay avances, ¿verdad? Definitivamente hay avances. Hay existencia más de protocolos de atención, ¿verdad? Han mejorado algunos sistemas. Sin embargo, esta pregunta también se la tendríamos que hacer a las mujeres víctimas de este tipo de violencia, y que muchas veces han sido, digamos, reportan el tema de una revictimización en el sistema judicial. Es decir, que de repente empiezan a culpabilizarla por la forma en cómo estaba vestida, de por qué mantiene una relación sentimental con su pareja, porque también es otra realidad que es dentro de las parejas, que existe la violencia sexual sin consentimiento. Entonces, hay varios mitos alrededor de las personas que enfrentan violencia sexual, que en el sistema judicial también siguen perpetuándose y que afecta también a la forma de atender, ¿verdad? Entonces, las instituciones públicas deben de abocarse también a la asesoría de las organizaciones feministas o especialistas también que puedan brindarles mejores protocolos, ¿verdad? Y sobre todo la sensibilización ante el dolor, la angustia, la vergüenza que pueda tener una mujer o una persona, un niño o niña en ese tipo de violencia,
¿verdad? Y ese creo que es un punto importante, que es sensibilizar y empatizar y humanizar los procesos internos dentro de las instituciones, de manera que cada persona pueda tener o pueda ser atendida con base a sus necesidades en ese momento. Para ir finalizando, porque no me queda mucho tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Y cuáles son las pautas de actuación una vez se conoce el hecho de violencia sexual? Justamente, hay diferentes vías. Por ejemplo, si quizás lo vamos a hablar un poco general, pero uno de los principales puntos es creerle a la persona, ¿verdad? Nadie quiere estar en esa posición de víctima, ¿verdad? Nadie. Ni porque también, si una persona inclusive dijera que ella fue víctima de violencia y no lo ha sido, también hay digamos, ciertas violencias que ejerce la sociedad, comentarios en redes sociales, etcétera, contra esa persona, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero es creerle a la persona, creerle a la víctima. Y lo otro es que el tema de la no estigmatización, ¿verdad? No es una persona dañada, no es una persona que, digamos, pierda su valor, que pierda su dignidad, sino que es un ser humano, una persona, y que también tiene recursos, ¿verdad? Y que de alguna otra forma, lo primero, dependiendo del tipo de caso, ¿verdad? Hay ciertos temas legales que hay que cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, ir a la Fiscalía General de la República o en la policía, y hay ciertas instancias de la Policía Nacional Civil que también aborda específicamente ese tipo de violencias. Pero justamente es el tema de repente buscar apoyo, ¿verdad? No ir sola, ir acompañada de alguna organización, de alguien de mucha confianza, que en esa situación pueda acompañar, ¿no? Ya que mencionas el tema de organizaciones, ¿podrías comentarnos si el Servicio Social Pasionista dispone de algún tipo de acompañamiento o algún programa para que las personas que están sintonizando esta entrevista puedan dejarse acompañar o informarse nada más de estos procesos o procedimientos que ustedes realizan? Justamente, quizás tenemos distintos programas en el Servicio Social Pasionista, donde yo estoy. El programa de formación y empleo, ¿verdad? Es justamente como una segunda instancia, ¿verdad? A estos casos, digamos, de violencia, donde ha pasado toda la situación, y de repente tenemos todo el tema de educación, ¿verdad? Todo el tema de formación técnica y esta parte. También tenemos otro programa que es el de derechos humanos, que también pueden abocarse, ¿verdad? Voy a dejar los teléfonos acá para que puedan compartirlos y llamar también para una asesoría legal, un poco de acompañamiento psicológico, y también con nosotros sería el tema de cursos formativos, donde también vemos todo este tema de educación, de proyecto de vida, cultura de paz y orientación laboral, que también creemos que es como una segunda parte o una segunda instancia para acompañar a personas víctimas de violencia o que enfrentan violencia en todo sentido. Bueno, Eduardo, esto ha sido la sección de la entrevista. Agradecemos mucho pues tu disposición para participar en la entrevista de Miradas, pues para dar continuidad a este tipo de temas de derechos humanos que todos deberíamos de tener garantizados. Gracias a ti por participar nuevamente, y a usted, amigo y amiga, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Miradas. A grandes rasgos, el derecho a la vida hace referencia a la garantía de que el Estado proteja y respete nuestras vidas. El derecho a la libertad hace referencia a esa garantía que tenemos de que nadie nos pueda
privar de nuestra libertad. Es decir, solamente van a existir aquellas detenciones que estén fijadas por la ley. En el tema de las muertes violentas, durante este año se ha experimentado una reducción considerable en las cifras. Sí. Entre enero y octubre del 2020 se han registrado 1.115 homicidios o muertes violentas hasta la fecha. En comparación con el año 2019, esto significa una reducción del 47.7%. Todavía no hay tanta certeza sobre la razón de la reducción. Sin embargo, sí se valora como muy positivo esta situación. No obstante, también podemos ver que desde que finalizó la cuarentena domiciliaria obligatoria, ha habido un aumento en estas cifras. Y ese aumento ha sido progresivo. De hecho, octubre del presente año se perfila ser el mes donde se registra la mayor cantidad de homicidios en el año. E incluso es una cantidad mayor de la registrada en octubre del 2019. Tengo 25 años y me gustan mucho las motos. Me compré una para moverme de un lado a otro, porque es más fácil para mí. Vivo en San Martín. El miércoles por la noche, mi tía me pidió que la fuera a dejar a su casa en una colonia que está cerca. Cuando regresaba, me encontré en la entrada de la colonia a mi amigo Edenilson, un cipote de 15 años que vive en el cantón San José I. Él me pidió que lo fuera a dejar a su casa. Cuando íbamos en el camino, de la nada salieron 8 hombres armados, que nos detuvieron, y sin decir mayor cosa, comenzaron a dispararnos. Nos mataron. La policía encontró más de 16 casquillos de armas. A la par de la moto, quedamos nosotros. Asimismo, también hemos identificado un fenómeno diferente, que son los llamados repuntes de homicidios. En lo que va del año, como también se han registrado algunos días donde ha habido 0 homicidios, hay otros días en donde hay una cantidad que supera por mucho el promedio diario de 3.65 homicidios al día. Por ejemplo, entre el 25 y el 28 de abril, hubo uno de estos repuntes en donde se registraron 85 homicidios en estos 5 días, lo que en promedio son alrededor de 15 homicidios al día. En los días 9 y 16 de agosto se registraron 10 y 11 homicidios en cada día, respectivamente. Más recientemente, el 11 de octubre, hubo un repunte súbito donde se registraron 15 homicidios en un solo día, incluyendo este hecho que ocurrió en las cercanías del centro de San Salvador, en donde en un solo hecho hubo 6 homicidios. Vivo en Mexicanos. Soy la encargada de la panadería que es de mi papá. En la panadería también viven mis 3 hermanos con sus familias. Yo, mi esposo Edwin y mis 2 hijos. Uno tiene 17 años y la niña tiene 9. Edwin trabaja repartiendo el pan que hacemos. Él es bien celoso y enojado. El otro día le reclamó a mis hermanos y los acusó de estar cubriendo disque mis infidelidades. Tengo 21 años de estar con él. Un día llegó más enojado que de costumbre. Discutimos bastante. Ya en la madrugada, mientras yo y mi familia dormíamos, me atacó con un cuchillo, me hirió la cara y el cuello. Me desperté cuando estaba llena de sangre y como pude, grité pidiendo ayuda. Mi hija se despertó y al verme comenzó a gritar. Uno de mis hermanos logró detenerlo para que ya no me siguiera atacando. Llamaron a la policía y ellos llamaron a la ambulancia. La policía se llevó a Edwin y a mí al hospital. Las heridas eran tan profundas que no sobreviví. A diferencia de los demás hechos de violencia, la violencia feminicida ha tenido un comportamiento un poco distinto. Mientras que el resto de delitos han tenido reducciones considerables, en especial durante el periodo de la cuarentena domiciliar, la violencia feminicida se ha mantenido como de manera constante.
e incluso en los últimos meses, en el último trimestre, se ha experimentado un leve aumento. La violencia feminicida tiene un comportamiento distinto, tiene causas distintas y por tanto el abordaje que se le debe realizar debe ser diferente al que se le da al de la violencia generalizada. Trabajo como repartidor en una empresa de comida rápida. Tengo 22 años. Un día iba para la colonia San Antonio, allá por Tonacatepeque, a dejar un pedido que un cliente había hecho. Hice la entrega normal. Cuando estaba saliendo de la colonia, 5 hombres me rodearon, me robaron mi celular e intentaron quitarme la moto. Corrí y como pude, me metí en una colonia donde una señora me dejó entrar a su casa. Me prestó el teléfono y llamé a la empresa donde trabajo. Les expliqué lo que estaba pasando y pedí que me sacaran de ahí lo más pronto posible. Pasaba el tiempo y no llegaba nadie por mí. Tenía mucho miedo de que los bichos me encontraran. Yo sabía que la empresa que nos da el transporte no entra a estas colonias por miedo a las pandillas. Al ratito, escuché pasos y voces. Los bichos me andaban buscando con pistolas. Amenazaron a la señora de la casa para que me sacara al pasaje. Desde ese día, mi familia me busca, pero no me ha podido encontrar. Al igual que otros hechos de violencia, como las muertes violentas, la mayoría de las víctimas tienden a ser hombres jóvenes entre 18 y 30 años. A medida que aumenta la edad, va disminuyendo la probabilidad de que las víctimas sean mayores de este rango de edad. La lucha contra las desapariciones de personas también ha presentado avances en lo que va del 2020. A finales del 2019 se realizó una reforma al Código Penal y se incluyó el delito de desapariciones de personas, específicamente en el artículo 148-A. A raíz de la coordinación interinstitucional de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, con el apoyo del Instituto de Medicina Legal, ahora tenemos la posibilidad de saber cuántas de estas personas, cuántos de estos casos de desaparición tienen un final distinto. Es decir, ahora sabemos cuántas de estas personas son encontradas, son localizadas. Tanto el derecho a la vida como el derecho a la libertad son derechos fundamentales que se presentan como prerequisitos para poder lograr el resto de derechos. Es decir, sin estos dos derechos, muchos de los demás pierden sentido. Nosotros podemos ver que acceder a la salud, acceder a la educación o al trabajo se complica, se dificulta en gran medida si no tenemos libertad. E incluso esto se imposibilita cuando nos referimos al derecho a la vida. Es decir, sin vida no podemos acceder al resto de derechos. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas, donde íbamos a dar la última gota de sangre. ¿Qué pasa? Se les olvidó cuando estuvieron en la montaña, se les olvidó cuando varios dieron la vida por nuestro mismo pueblo. Tantas personas en el psiquiátrico, no crea que es por otra cosa.